Hola, por parte de la materia de liturgia, hoy vamos a revisar el tema de la evolución de la liturgia desde la época apostólica, pasando por el tiempo de Constantino y llegando a la reforma del siglo XVI. Desde los primeros tiempos de la Iglesia primitiva hasta la reforma del siglo XVI, la liturgia cristiana ha experimentado una evolución significativa. Exploraremos los cambios y características clave en 4 periodos cruciales: la época apostólica, la era de Constantino, la Iglesia medieval y la Reforma protestante. La Iglesia primitiva de la época apostólica. Los primeros cristianos no cortaron totalmente con las tradiciones judías, sino que se empezaron a reunir primero en el templo, también en las sinagogas y en los hogares de las personas. Los aspectos que conservaron de la liturgia judía son, primero, la lectura y la exposición de la palabra, también las oraciones y los cantos de alabanza, la lectura del credo o realizar una confesión de fe, además de realizar ofrendas y colectas para las viudas y los huérfanos, por ejemplo. En esta época se desacraliza el templo como lugar único de adoración. Recordemos que cerca del año 55 inicia la persecución a los cristianos por negarse a tener al César como su primera divinidad. Derivado de ello, los cristianos optaron por reunirse en las catacumbas. Los judíos de la diáspora no participaron del culto en el templo, mismo que fue destruido en el año 70, unos 40 años más o menos después de la muerte del Señor Jesús y del nacimiento de la iglesia primitiva. Los elementos que se incorporan a la liturgia de la iglesia primitiva cristiana son la lectura de las cartas de los apóstoles en las incipientes comunidades locales, también la narración o la lectura de los hechos de la vida de Jesús, así como la celebración de la Cena del Señor. Los primeros templos cristianos fueron las habitaciones en los hogares que se empezaron a dedicar exclusivamente a la celebración de los cultos a medida que la iglesia iba creciendo. A partir del siglo III, el bautismo y la Cena del Señor inician su lento camino hacia la sacralización. La iglesia en el tiempo de Constantino. En el siglo IV, el emperador Constantino toma la decisión de cristianizar al imperio, debido a que se le atribuyen sus victorias al uso de un símbolo cristiano en batalla. El cristianismo es entonces la religión oficial. Era muy bien visto ser cristiano. Se inicia la construcción de grandes templos e imponentes basílicas. La iglesia se deja conquistar por el mundo. Los pastores pasan a ser grandes personajes del imperio y el clero empieza a consolidar su jerarquía. Lo podemos resumir en que la iglesia de esta época contiene formalismo, porque las oraciones escritas sustituyen a las espontáneas en una liturgia fija e invariable. Uniformidad, porque los cultos deben seguir el mismo esquema, orden e idioma. Tradicionalismo, la misa era prácticamente igual durante el siglo IV que en el siglo XX. Sacramentalismo. La Eucaristía toma más importancia en detrimento del ministerio de la palabra y de la oración. Clericalismo. El clero se vuelve una casta especial de hombres con poderes especiales, quienes son los únicos que pueden ofrecer los sacramentos. Multitudinismo. Hay creyentes nominales como miembros de las iglesias que tienen más influencia que la multitud de creyentes auténticos. Pasividad. Descenso de la espiritualidad debido a que la participación de los fieles se reduce a la simple asistencia y a algún amén programado. Iglesia medieval. La Iglesia Católica Romana aumentó su poder mediante las alianzas políticas de los papas con los emperadores, así como con la venta de indulgencias, simonías y dispensas. Entonces es que la Iglesia se vuelve muy poderosa y con el poder viene la corrupción. Existe una visión teocéntrica en la que todo gira alrededor de un Dios concebido como juez y verdugo. Todo lo humano y carnal se considera pecaminoso, lo que propicia una interpretación oscurantista y pesimista de la vida. Recordemos la imagen del Cristo Pantocrátor, a donde Cristo está sentado en un trono a la usanza de los emperadores. El latín es su lengua litúrgica. La salvación por fe es desplazada por la salvación por los sacramentos. Estos sacramentos acompañaban a la vida humana desde la cuna hasta la muerte. La Cena del Señor, que se celebraba con alegría y sencillez del corazón, se convierte en un sacrificio sombrío.
La hostia se sacraliza hasta ser venerada en procesiones y atribuírsele poderes especiales para curación de enfermos y bendición de las cosechas. La misa es pronunciada de espaldas a los fieles y la mesa de madera se sustituye por un altar de piedra, en el que colocan cirios y crucifijos. El clero estaba en continuos escándalos de corrupción e inmoralidad. La participación popular en el rito era raquítica y la comunión se realizaba solo una vez al año. El sermón decae debido a la ignorancia de los párrocos. Aquí podemos observar una imagen de la iglesia de Notre Dame que es de estilo gótico característico de la época medieval. La iglesia del siglo XVI. En esta época es la época del Renacimiento, pero el deterioro y la corrupción de la iglesia para entonces eran insostenibles. La Cena del Señor era un espectáculo dramático de la transubstanciación, a la que se adoraba en un ceremonial ornamentado y supersticioso. En esta época, todavía la participación del pueblo era menor. Había muchos días de fiesta conmemorando la vida y leyendas de los santos. Las escrituras no eran accesibles en los idiomas vernáculos. La Reforma luterana fue uno de los grandes acontecimientos. La Reforma rompe institucionalmente con el imperio político-religioso de Roma. Entonces se retorna a las fuentes del cristianismo, cuyo lema es solo la fe, solo la gracia, solo la escritura. Se promueve que desaparezca el carácter sacrificial de la misa y que el culto se vuelva cristocéntrico para la gloria de Dios. El culto no tiene mérito para alcanzar la salvación. El culto es un privilegio, no una obligación. La predicación es el elemento principal del culto. La enseñanza de la palabra se vuelve un derecho popular desde la niñez, ya no el privilegio de los conventos. Y aquí tenemos una imagen del Vaticano que es del Renacimiento italiano, del siglo XVI. En latín se dice sola scriptura, sola gratia, sola fide. La Reforma protestante enfatiza el principio de la sola escritura, es decir, la Biblia como única fuente de autoridad en materia de fe y práctica. Sola gratia. La salvación se logra únicamente por la gracia de Dios, sin méritos humanos, lo que se reflejó en una liturgia centrada en la gloria de Dios y no en los ritos. Sola fide. La justificación por la fe, sin obras, fue otro de los principios clave de la Reforma, lo que se tradujo en un culto que no tenía mérito para alcanzar la salvación. Y la predicación de la palabra de Dios se convierte en el elemento central de la liturgia protestante, en lugar de la celebración de los sacramentos. Acceso a las escrituras. Las escrituras se vuelven más accesibles y dejan de ser un privilegio de los conventos para convertirse en un derecho popular desde la niñez. La enseñanza de la palabra se convierte en un elemento central del culto, ya no en un privilegio de unos pocos. Y la participación de los fieles se promueve a través de las alabanzas. El culto se vuelve un privilegio, no una obligación, con una mayor participación de los fieles, con el canto de los himnos, que inician en esta época. Cambios en la Cena del Señor. En la época apostólica, la Cena del Señor se celebraba con alegría y sencillez del corazón. En la época medieval, la Cena del Señor se convierte en un sacrificio sombrío y la hostia se sacraliza. Con la Reforma del siglo XVI desaparece el carácter sacrificial de la misa y el culto se vuelve cristocéntrico. Conclusión. A lo largo de los siglos, la liturgia cristiana ha experimentado una evolución significativa, reflejando los cambios sociales, políticos y teológicos de cada época. Desde las raíces judías de la Iglesia primitiva, pasando por la institucionalización y formalización de la época de Constantino hasta la Reforma del siglo XVI, la liturgia ha sido un espejo de la vida de la Iglesia. Hoy en día, la liturgia continúa evolucionando, buscando mantener la riqueza de la tradición mientras se adapta a las necesidades y desafíos del mundo moderno. A manera de reflexión, algunas iglesias que se dicen cristianas adoptan prácticas paganas de la zona en la que se encuentran, como es el caso de la celebración del Día de Muertos, que inclusive denominan fieles difuntos, pero promueven la colocación de ofrendas en altares, siendo que la ofrenda solo debe ser para Dios y la Biblia habla de lo mucho que a Jehová le molestaban los altares que construían a dioses ajenos.
Esa celebración se hace en honor a la muerte, que es la paga del pecado, y Jesús ha vencido sobre ella. La Reforma Protestante es muy puntual en señalar que solo se debe seguir la Escritura para evitar sincretismos que alejen a la congregación de lo que es agradable a Dios. Toda esta información se tomó del libro del autor Varela, que se titula El culto cristiano, origen, evolución y actualidad. Espero que les haya sido útil esta información. Gracias.